Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Eduardo Vilchi Chaparro. El día de hoy veremos tamaño de la muestra. Primero, antes de poder calcular una muestra, tenemos que tener las siguientes definiciones. Como tal, la población es un conjunto de individuos con una serie de características específicas, y estas en la investigación pueden ser de índole clínica, sociodemográfica, temporales o específicas. Segundo concepto importante, muestreo. El universo de estudio es el conjunto total de individuos que se desea conocer en la investigación. La totalidad de estos individuos puede presentarse con una determinada característica ya estudiada. Por lo tanto, la muestra es una parte o un subconjunto del universo o población de estudio. Es decir, debemos tomar una muestra representativa del total de la población a estudiar. ¿Cómo se hace este muestreo? Se utiliza o se genera un grupo específico seleccionado para realizar esta. Hay de dos tipos: de índole probabilístico, que es el más recomendable, el cual puede ser simple, sistemático, estratificado, conglomerado o por área, y el no probabilístico, que también se hace a partir de la conveniencia del investigador o por un grupo de expertos. Como tal, en resumen, el muestreo es probabilístico con las diferentes subdivisiones que ya hemos hablado, y el no probabilístico por conveniencia del investigador. El tamaño de la muestra. Básicamente tenemos que ver cuáles son los recursos disponibles que tenemos. Por supuesto, las necesidades mínimas al plan de análisis, o sea, cuántos necesitamos estudiar. Y por supuesto que esta muestra sea confiable y nos dé una precisión adecuada para poder replicar los fenómenos que ocurren de la muestra a la población total y conocer si las diferencias que planteamos son estadísticamente significativas. Para lograr esto necesitamos que conozcas algunos conceptos. El cociente zeta alfa, que es dependiendo el parámetro de una proporción de cómo lo quieres llevar a cabo. Básicamente, si es con el 90% del coeficiente, el valor de zeta alfa es de 1.65. Zeta alfa al 95% es 1.96. Y una zeta alfa al 99% es 2.58. Y otro valor que debes conocer de manera importante es la proporción o frecuencia del fenómeno a estudiar. Esta la obtienes a partir de lo que dice la prevalencia o frecuencia en la diferente literatura, ya sea mundial o nacional. En caso de que no conozcas este dato, el valor asignado de P o de proporción será de 0.5. Traducción, 50%. Hay diferentes formas para obtener el tamaño de la muestra. Te mostraré las más habituales. Tenemos esta fórmula, N4Z alfa P1 menos P W al cuadrado. Vamos a definir cada uno de sus conceptos. Como habíamos dicho, N es el número total de individuos requeridos, o sea, el tamaño de la muestra. Z alfa, la desviación normal estandarizada para el cálculo de la muestra. ¿Te acuerdas que habíamos visto en la presentación anterior los valores de 1.64, 1.96 y 2.58? Es el valor que va a tomar al 90, 95 o 99%. P es la proporción esperada, la que nos dice la literatura, dependiendo de la enfermedad. Diabetes es un 10%, sería 0.10. Hipertensión, 30%, 0.30. Si desconocemos la prevalencia de la enfermedad, como lo hemos dicho, será el 0.5 o 50%. 1P en un nivel de confianza del 95% sería el valor de la unidad menos la proporción como tal, y W es la amplitud del intervalo de confianza. No te preocupes, existen diversas tablas que nos dan los valores calculados. Lo que quiero que tomes en cuenta es la situación de la estructura anterior, cómo la observamos. Vemos una columna donde dice la proporción esperada en la situación vertical, y a nivel longitudinal
la amplitud total del intervalo de confianza, punto 10, punto 15 hasta punto 30. Y como podrás ver, hay 3 renglones. 98, 139, 239 en el caso de proporción esperada de punto 10 y de una amplitud total del intervalo de confianza punto 10. ¿Qué significa eso? La fila 1 es con un nivel de confianza del 90%, la 2 del 95% y la 3 del 99%. En el ejemplo que te ponía, diabetes tipo 2, una prevalencia de 10%. Si quiero calcular la muestra con una amplitud total del intervalo de confianza de punto 10, al 90% serían 98 sujetos a investigar, al 95% 139, al 99% 239. En el caso de nuestra enfermedad de hipertensión, si lo queremos calcular con una proporción de punto 30, al 90% a partir de una amplitud del intervalo de confianza de punto 10, sería 228 al 90%, 323 al 95% o 558 individuos al 99% de confianza. La otra que puede variar es la amplitud para disminuir el tamaño de la muestra y como vemos, si lo hacemos con una amplitud del 15% o punto 15, sería de 101 al 90%, 144 al 95% y 248 al 99%. Y si lo quisiéramos hacer con una amplitud total del intervalo de confianza de punto 30, al 90% serían 26, al 95% 36 y al 99% 62 individuos. Otra fórmula muy útil para estimar una muestra a partir de la proporción es a partir de conocer la proporción de la enfermedad. ¿Cómo se hace esto? Como podemos ver, tenemos nuestra Z alfa, nuestro valor P, nuestro valor Q y nuestro valor D. ¿Qué significa cada uno de estos valores? El valor Z alfa, como lo recordarás, es 1.96 al 95%. Este valor es al cuadrado, como lo vemos aquí. P es la proporción esperada. Te lo reitero de nueva cuenta. Si no sabes cuál es la proporción esperada de la enfermedad, lo haces por 0.5. Y Q es 1 menos el valor de P. Por lo tanto, vamos a establecer un ejemplo que es una enfermedad al 5%, o sea, una proporción de 0.05, donde tenemos n igual a z alfa cuadrada, 1.96 de nuestro intervalo de confianza al 95%, 1.96 al cuadrado por 0.05, que es la proporción de 5%, por 1 menos Q, 1 menos P, que es 0.95. Y la D es un valor de precisión deseada. Este valor va del 1% al 5%. Por convencionalismo, se toma generalmente el 3%, pero de igual manera puedes tomarlo del 1 al 5% y al hacer la factorización, la multiplicación y división de los factores, tenemos un total del tamaño de la muestra de 203 individuos. En caso de que tú tengas una población finita y saber cuál es el tamaño total de la muestra a estudiar, tienes que hacer un procedimiento similar. Tenemos n minúscula, donde es el tamaño total de la muestra a estudiar. N mayúscula, que es el total de nuestra población. Nuestro valor de Z alfa, que es 1.96 al 95%. En caso de que lo quieras hacer con 90 o 99%, checa cuáles son los valores anteriores. P la proporción por Q, que es 1 menos P. De igual manera ponemos el ejemplo que es una enfermedad al 5%. No olvides que en caso de que no recuerdes o no sepas la proporción o prevalencia de la enfermedad, sería a 0.5. En este caso es 0.05. Y el D es el factor de precisión, que en este caso decidimos que sea un 3%. Como tal vemos, la situación de factorización, donde tenemos a una población total de 15,000 personas, contra por el factor de Z alfa al cuadrado, por la proporción, por el valor de Q. Entre el valor de precisión, que en este caso elegimos 0.03, que va al cuadrado, por el tamaño total de la población menos 1, más 1.96, que es nuestro factor o nuestro valor Z alfa cuadrado, por P por Q. Algo importante,
No olvides la importancia de la factorización. Como tal, al hacer la operación, tenemos una muestra total de 200. Esperamos que te haya servido. Gracias.